Yo no he sido tímida, nunca, tímida no, pero sí tengo una cosa que, por ejemplo, cuando estoy frente a mucha gente, sí como que me chupo, ¿no? Pero no es ante una situación, sino ante mucha gente de repente que me está observando, me da como un poquito de roche, me da, ¿no? Y muchas veces, y lo quiero decir, si de repente, yo siempre soy, de verdad, me piden autógrafo, siempre voy a firmar, siempre una sonrisa y todo, pero cuando se me acercan, sí, porque yo como que voy medio cohibida, no sé, las miradas, y eso que yo trabajo en esto, imagínense, y estoy súper expuesta y me pasa, no quiero imaginarme a alguien que de repente no ha enfrentado una cámara, un público, y que tiene desde muy chiquito esa cosa de timidez que le impide socializar, que le impide ser uno más del grupo, sino que está en el rincón, que se esconde entre las piernas de papi y mami. Hoy vamos a hablar de timidez. Es fácil decirle a un niño, ay, pero no, que no te derroche. Eso es algo que lo llevan dentro y que los hace sufrir. Entonces, como papás, más que decirle, ay, qué tontería, ¿por qué te va a dar roche? Hay que ayudarlos a que puedan solucionar este problema para sentirse más libres, más contentos. Hoy hablamos de timidez y la pregunta que le quiero hacer a la doctora es si en realidad se hereda la timidez, porque algunos estudios dicen que de padres tímidos e inseguros es muy probable que tengan hijos tímidos e inseguros. Vamos a conversar con la doctora Judith Bendezú, psicóloga infantil, para que nos cuente qué hay de cierto. ¿Cómo está, doctora? Gracias, Laura, por la invitación nuevamente. Bien, respecto a la pregunta que me has planteado, si es heredable o si hay una predisposición genética, hay, porque tenemos el temperamento que es básicamente biológico. Si un padre es tímido, una madre, probablemente el niño tenga cierta predisposición a ser mucho más sensible ante el estrés, ante situaciones nuevas, ¿no? No obstante, esto no es definitivo. Es importante qué experiencias previas y tempranas, más que nada, el niño está recibiendo para que esto o se concretice o pueda cambiar. Por eso es muy importante el rol de los padres, de los maestros, para poder justamente pasar esa valla, ¿no? ¿Por qué, más allá de lo genético, por qué un niño puede ser tímido? ¿Y qué siente en esas situaciones en las que se chupa, digamos, que se intimida, que que baja la mirada, que se pone rojo? ¿Qué es lo que siente? Ya. Hay que ver primero qué tipos de teorías puedan explicar eso. Una de ellas, aparte de la predisposición genética, es el tema del apego. El apego que aparece desde los pequeñitos, desde bebés. Hay muchos estudios, por ejemplo, quiero comentarte uno. El experimento era sobre un cuarto donde había un juguete y ahí estaba la mamá con el bebito. ¿Qué es lo que pasaba? La mamá tenía que salir del cuarto y el niño obviamente tenía que, lloraba, porque es parte natural. El experimento radicaba que al regresar la madre es una base segura. Entonces, ¿cuál es el rol de la madre para poder calmarlo? Cuando la madre, en este caso, lo carga y el niño, llora, luego se calma y ya luego de eso comienza a explorar otros ambientes, otros juguetes, podremos decir ahí que es un niño que tiene con un apego seguro. No obstante, también en el mismo experimento se notaba que, por ejemplo, cuando ya regresaba la madre trataba de calmarlo al bebé, le mostraba un juguete y el bebé seguía llorando, estaba molesto. Mira, y el bebito tiraba el juguete. Entonces, la capacidad de la madre como base segura era muy ambivalente, porque el niño llora porque extraña a su mamá, pero llega la mamá con él y no puede tampoco. Entonces, esta ambivalencia se denomina un apego inseguro. Igual sucedió con otro bebé. El bebé no se molestaba, no tiraba, pero cuando regresó la madre a tratar de calmarlo, el bebé bajaba su mirada, no hacía contacto, porque lo que hace un niño con un buen apego es abrazar a la madre, pero el bebé ni hacía ese apego. Entonces, esa es una de las teorías de que si no se fomenta un buen apego, probablemente tengamos
en este caso niños inseguros. Entonces, ¿qué O es lo sea, que un pasa? buen apego con mamá, con papá, con la familia, cuidadora. donde el niño se sienta realmente protegido y seguro. Exacto. Ese es un buen apego. Exacto. El apego permite que, ya sea en este problema que la mamá se va, ¿no? Esa capacidad del niño para poder soportar una incomodidad, un sentimiento negativo, y que luego de eso pueda confiar en otras personas. Desde esa edad el niño es capaz de confiar en otras personas y poder salir adelante. Pero ¿qué es lo que pasa con niños que tienen un apego inseguro? Eso se ve en preescolar. A veces el niño bebito, chiquitito, se ve bien, es confiado dentro del ambiente familiar, pero pasa a un nivel inicial y son las profesoras las primeras en detectar, uy, pero este niñito no me habla, no me mira, y le toma mucho más tiempo adaptarse. Claro, por eso a la familia muchas veces le causa dudas, porque dice, ¿cómo me pueden decir que no socializa, que no habla, que no es alegre, si acá en la casa es una campanita? Exacto. Pero cuando salen del ambiente familiar, se cierran. Exacto. Y ahí otra de las teorías es la forma de estilo de crianza. Padres muy sobreprotectores que hacen todo por el niño, obviamente vamos a tener niños inseguros. O al revés, padres muy intransigentes, rígidos, también hace que tengamos niños inseguros. Entonces, allí. Y la otra teoría muy importante es la teoría del aprendizaje. Usualmente nosotros, ante situaciones nuevas, por la que me habías comentado, ¿no? De que, bueno, es algo no inesperado, siento ansiedad. Pero hay niños que en lugar de, en este caso, de afrontarla, comienzan a evitar. Entonces, si el niño ya comienza a evitar y el medio, ay no, pobrecito, ya déjalo, no, es que él es muy tímido, y vamos quitándole oportunidades en lugar de enfrentar la situación. Obviamente, gradualmente, hacemos de que el niño comience a asumir ese comportamiento, sea mucho más constante. Ya, ahí has tocado un punto muy importante. Muchas veces, claro, mamás que somos sobreprotectoras, y yo me reconozco como tal, creo que he ido aprendiendo en el camino, como te habrá pasado a ti si tienes varios hijos. Con el primero fuiste recontra archi sobreprotectora, y con el último has sido mucho más relajada, no porque quieras más a uno que a otro, no, sino porque uno va aprendiendo en el camino y vas escuchando muchas cosas y vas viendo resultados también. Entonces, ese último punto que has tocado es muy importante. Madres sobreprotectoras, podemos hacer niños completamente inseguros, y al ser inseguros, luego cuando salen al mundo y nosotras no estamos para salvarle la vida, por decirlo de alguna manera, se chupan y les da miedo enfrentar todo eso, toda esa gente, todas esas situaciones, porque solos no lo han hecho nunca. Exacto, ahí la base. Por eso es muy importante trabajar con los profesores de preescolar. A veces uno dice sí con los padres, pero los profesores son muy importantes para detectar, porque para el padre es normal, es bien, se relaciona bien, pero es ahí donde tenemos que aprender a ver, uy no, pero si ya mi hijo pasó el mes, ya, exagerando, 2 meses y sigue llorando, sigue pegándose a mí, agarrándose las piernas, hay que tener mucho cuidado, porque hasta cierto punto la ansiedad, todos los tenemos, que nos permite justamente enfrentarnos a situaciones de posible amenaza, como son las nuevas. Pero cuando ya, en este caso, pasa el tiempo y el niño no se suelta y lo dejas en el nido 1 día, 2 días, 3 días, 1 mes, 2 meses, y sigues llorando pero desesperado. Yo he visto casos en el nido de mis hijos, pero así que te daba penita, porque no me ha pasado, pero sí veía otros niñitos que ¡ay, mamá! Y no se les querían soltar. Y claro, ponte en el lugar de esa mamá, ese papá, pobrecito, muchos se lo llevaban. Entonces nos vas a decir después de la pausa qué tenemos que hacer ante una situación así, porque si lloran, te lo llevas a la casa para evitarle ese sufrimiento, o lo enfrentas a la situación y le dices, lo dejas en el nido y regresas luego a buscarlo. Bueno, vamos a volver con llamadas. Cualquier consulta que quieras hacer al 212-5353, aquí estamos nosotros bienvenidos de recibirlas. Ya volvemos. Muy bien, muy
Muy bien, aquí estamos, seguimos en confianza y como mamá, como abuelita, te preocuparás si tienes un hijo, un nieto tímido y no sabes cómo ayudarlo. Luego la doctora nos va a dar los tips para poder ayudar a nuestros hijos. Ahora estamos analizando un poquito el por qué. Nos dice que sí hay una cuestión genética. Si tú como mamá has sido tímida, tu esposo también, de repente eso un poquito lo van a llevar los chicos. Pero esa genética se puede romper. Exacto. Si se desarrolla no sé, ¿cómo se dice? Sociabilidad. Claro, si se da oportunidades para que en este caso el niño pueda romper poco a poco lo que tiene de repente como predisposición. Una profesora que sabe reforzar sus conductas de aproximación a otros, un papá que puede romper su propia de repente timidez, yendo a otros lugares familiares nuevos, en este caso va a ser un punto a su favor. Y escúcheme, es importantísimo porque la doctora me estaba comentando en el corte, ay, me choco el micro siempre, la doctora me estaba comentando en el corte que ojo con las mamás, que muchas veces tenemos que salir a trabajar y tenemos que dejar a nuestros hijos con la nana. Muchos tenemos la suerte de que hemos encontrado una nana cariñosa, buena, que tú ves que tiene un lazo con los chicos, que tus hijos la extrañan, la quieren, la buscan, se ríen con ella, pero ojo con esas nanas que van a cumplir solo su chamba. Es decir, van, le cocinan, lo ayudan a hacer la tarea, etcétera, pero no crean un lazo de cariño, de amor, de apego. Exacto. Qué feo eso, ¿no? Es difícil porque no solamente estamos construyendo en las primeras etapas el lazo afectivo, la parte emocional, sino también cómo el niño se va a desenvolver, qué conductas yo le estoy dando como modelo. Entonces, pueden haber niños con problemas de conducta, niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas emocionales. Entonces, es muy importante los primeros años. Y es muy importante que la nana juegue, porque los chicos aprenden mucho a través del juego. Entonces, exacto, si lo van a dejar todo el día viendo tele, porque saben que mamá o papá no vienen hasta la noche y nadie se va a enterar, o la tablet, lo que sea, la computadora, lo que sea, yo creo que tienen que buscar un espacio. Esas nanas que te dicen, ay, no, señora, me lo llevo al parque. Ay, no, señora, bajo a no sé qué, a jugar un ratito. Ay, no, pero saca un juego de mesa. Esas son nanas que te das cuenta que ponen de su parte porque quieren interactuar con el niño y no solo van a cumplir y a cobrar su sueldo, digamos, ¿no? Exacto, se ganan al niño. Es que es una vocación también. Sí, como tú dices, hay que tener mucha suerte para poder encontrar ese tipo de nanas que van más allá de su trabajo, si no se dedican a que ese niño sea una mejor persona en el futuro. Entonces, bueno. Claro, si nosotros tenemos una empleada que va, una señora, una chica que va a ayudarnos con la limpieza, por ejemplo, no nos interesa tanto si es sociable, si no es sociable, si le gusta conversar, no le gusta conversar, ya se le respeta su forma de ser, pero creo que a la hora que contratamos una persona para que esté con nuestros hijos tantas horas al día, claro, sí tenemos que ver que sea cariñosa. Y en algún momento escuché, doctora, una mamá que me decía, no, yo la despedí porque vi que mi hijo se estaba encariñando mucho con ella. Y yo le digo, pero ¿por qué? No te tiene que dar celos eso, porque al final siempre la mamá va a ser la mamá, el papá va a ser el papá, pero qué mejor que una persona que esté muchas horas con él, que lo quiera y que ella y que el bebé lo quiera. Claro, si el niño consigue ese apego, esa figura de apego, punto para la mamá. Obviamente, si ya el niño está llamando, no sé, mamá a la nana, bueno, también claro, hay que ver qué estoy haciendo yo como mamá, qué estoy dejando también de participar, de convivir con mi hijo, ¿no? Entonces ahí sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Claro, pero yo no creo que el niño le empiece a decir mamá a la nana, porque niños, sí. Claro, hay niños que lamentablemente, no porque la mamá sea mala, sino que tiene tantas horas trabajando, o el papá en este caso también, que el niño pues comienza a tener este vínculo. Ahora, no es malo, más bien hay que ver qué tengo que hacer yo. Jugar, claro, es una actividad esencial en todos los niños. Fundamental, ¿no? Sí. Y a veces llegamos tarde, llegamos cansados y siempre los especialistas nos dicen, aunque sea un ratito, sí, pero para el niño que tú te sientes a jugar un rato, que le cuentes un cuento, es un momento de magia. Solamente para él, exacto. Porque a veces uno dice, pero yo sí hago mis tareas con mis hijos, yo sí los ayudo a tender su cama, pero esas son tareas del día a día. Pero señora, ¿alguna vez usted ha salido a comprar, a jugar solamente
dice con su hijo, con su hija, le ha contado un cuento, no es que yo tengo mala memoria, no tengo creatividad, me dice. Entonces, bueno, entonces cuéntale leyendas de su tierra, ¿no? O si no, comience a trabajar con cuentos, cámbiale el final. Entonces, como que a veces las mamás o las cuidadoras como que tienen un poquito de reacio. Sí. Sí. Bueno, hay que cambiar eso, hay que cambiar eso y ver muy bien con quién dejamos a nuestros hijos. Para mí eso es fundamental. Yo cuando veo que mis hijos adoran, aman a la Astenia, que es la nana, de verdad que yo soy feliz. Y ella llega, hoy llegó de Iquitos, porque es de Iquitos ella. Ay, mi mano, y lo abraza, y el otro corre y le abraza. Yo feliz, porque sé que cuando salgo se queda con una persona que lo ama con todo su corazón. Claro, y en realidad tener esa figura es lo máximo y además obviamente previene la aparición de otros trastornos que suceden hasta porque los el chicos niño va a estar adolescentes. contento. Exacto, Va a estar la ansiedad contento. social, la fobia social. A veces muchos se equivocan con la depresión, con niños introvertidos. Una cosa es ser un niño introvertido. ¿Cuál es la diferencia entre un niño introvertido y un niño tímido? El introvertido, bueno, sí, no prefiere tanto las relaciones sociales, pero tampoco es que tenga sentimientos o pensamientos negativos, ¿no? En relación a participar con las otras personas. Si lo hacen bien en grupos pequeños. Y pueden hacerlo, en tanto que el tímido sí intenta en este caso aproximarse, pero también hay una alta motivación para poder evitar especialmente situaciones donde son nuevas o si no donde son evaluados socialmente. Muy bien, ahora vamos a recibir algunas llamadas al 212-5353. Jean Paul, ¿vamos a 6:15 o tenemos un bloque más? Porque tenemos un bloque más. Ya, entonces vamos con las llamadas. 212-5353. Llámanos si tienes un hijo, un nietito que de repente es muy tímido. Charito está en la línea. Hola, Charito, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, Charito. Mira, Cuéntanos. Digamos, buenas noches. ¿Cómo se llama? Mi hija no es niña, sino es adolescente. Ya. Entonces, mi hija es tímida, por ejemplo. El otro día hemos pasado por la farmacia, digamos, ¿no? Ya. Quería comprarse unas vitaminas, algo. Le digo, pasamos preguntas. Me dice, ¿yo por qué? Le digo, pregunta tú. No, yo no voy a preguntar, es mala, es esto. Entonces, ¿cómo se llama? Avanzamos y ya ella porque quería las vitaminas. me preguntó. Por ejemplo, el domingo yo llegué de votar, me fui a mi mamá un rato y por WhatsApp le mandan estás encargada de la misa, que es Ya. y ¿cómo se llama? ¿Voy a ir? No voy a ir. Esto, o sea, quiere que yo le diga, o sea, Ya. ¿me entiendes? Indecisa a la vez. No, le digo, o sea, que yo le diga, por ejemplo, no, posible, no vayas. Pero cuando ella la resondra en esto, o sea, me culpo, digamos, tú tienes la culpa. Ya. Entonces yo agarré y le dije, ¿sabes qué? Digo, tú eres responsable de algo y tienes que hacerlo, le digo. Ya. ¿No? Entonces cosas así, ¿no? Ya, pero a ver, pero tú sientes, acá hay un tema de que todo lo que le sucede, ella te echa la culpa, eso se lo vamos a preguntar a la doctora, pero ¿por qué? Porque además la etapa del adolescente es bien complicada, pero más allá de eso, tú sientes que, por ejemplo, en la farmacia no quería entrar porque está en ese plan, o porque realmente le da roche, le da vergüenza, le da roche. Tiene miedo de preguntar, entonces, o sea, se siente insegura. Tengo parte de culpa porque yo le he acostumbrado, no, mamá, tal cosa, a ver, pregunta, por decir, no tengo. O sea, y tú le salvabas la situación, digamos. Ajá. Ya, perfecto. Gracias, Charito. Un besito, quédate escuchando. Ya. A ver. Excelente ejemplo para poder siempre, bueno, ella es grande, entonces es adolescente y tenemos que hacer siempre un análisis de cómo de cómo sucede esta conducta, en este caso de no preguntar, el tema de la ansiedad. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver ciertas situaciones. En este caso, específicamente, es el tema de la farmacia, ¿no? El hecho de preguntar. Ese es el antecedente, ese es el estímulo que la joven dice, comienza a tener una conducta. Si me equivoco se va a reír de mí, y si he pedido el producto equivocado, y comienza a tener una serie de pensamientos que pueden ser distorsionadores, y estos pensamientos nos generan sentimientos de inadecuación, estrés, ansiedad, etcétera. ¿Y qué pasa? De que puede evitar
evitar la situación ella misma, o si no se ve reforzada por la conducta de los otros. En este caso, la mamá es la que pregunta, la mamá es la que consigue. Entonces la mamá, sin querer, porque al final queremos ayudar a nuestros hijos, pero ayudarla. De manera indirecta estoy reforzando que la chica siga evitando la situación de escape. ¿Y eso qué va a pasar? Que en otra siguiente oportunidad, esta ansiedad que tuvo, que la mamá la calmó en este caso, va a incrementarse a nivel de intensidad en otra situación. Y el problema es que como también los adolescentes están desarrollando su pensamiento, también son críticos. Primero son un poco ambivalentes. Por un lado te dicen, ya pues, hazlo tú, no seas mala, ¿no? Pero por el otro te pueden acusar, te echan la culpa porque ellos no pueden tomar sus propias decisiones. Exacto, bueno, hay que tener mucho cuidado, pero ahora esto de ayudarlos, de no ayudarlos, de digamos dejar que ellos hagan las cosas por sí solos, tenemos que empezar a hacerlo desde más chiquitos. Exacto. Porque cuando llegan a la adolescencia es una edad bien complicada, ¿no? Desde chiquitos enfrentarlos a ciertas situaciones, pero creo yo con amor, porque si tú le dices, anda, te estoy diciendo que vayas y preguntes, eso no digo que lo haga nuestra oyente, no. Charito, no, estoy poniendo un ejemplo, pero si le dices, ¿qué? ¿Te va a dar vergüenza eso? Anda y lo haces. No, mamá, pero me da vergüenza. Te dije que lo haces, es una cosa, pero si tú le dices, ya, amorcito, esto es importante para ti, hoy vas a ir ahí, exacto, vas a ver que después te vas a sentir súper contento de que lo pudiste hacer por tu cuenta, es otra forma. Exacto, yo creo que para poder pasar de un cuadro tímido, entre comillas, a uno un poco más social, es pausado, toma mucho tiempo, pero es gradual, con situaciones que, a ver, vamos a poner, ¿qué es lo que te da más miedo? A preguntar en la farmacia, ¿y qué no te da tanto miedo? Pero sí te da miedo. Aceptar el ticket, dar el vuelto al cobrador, ¿no? Decirle dónde voy a bajar. Ya, entonces vamos a comenzar con estas situaciones que nos generan poco ansiedad, poco. Hasta obviamente muy bien, ¿por qué puede ser que le eche la culpa a su mamá? Porque están en una etapa donde dice, primero, yo quiero tomar mis propias decisiones, pero como yo soy insegura, siempre pido, porque los niños tímidos en las primeras bases comienzan a ser dependientes, especialmente también los adolescentes, por ser aceptados, por evitar la frustración. Aquí probablemente cuando era más pequeñito la mamá solucionaba todo, no se le enseñó primero a cómo vamos a solucionar un problema. Ya sea si lo logra, bien, lo lograste, pero si no, bueno, tolerar la frustración y ver qué otros mecanismos, qué otras alternativas. Pero probablemente esta joven no ha tenido, no tiene las habilidades para poder solucionar problemas. Bien. O de repente, vamos a la pausa, sí, de repente, Charito, como ahora tú te has dado cuenta de que la has sobreprotegido y estás empezando a enfrentarla a las situaciones, claro, ella estaba en su zona de confort, estaba tranquila y cómoda de que tú siempre le ibas a ayudar, por eso tal vez ahora se revela de esta manera, porque siente como que la estás dejando sola, y sabemos que no es que la estás dejando sola, sino que la estás ayudando a romper barreras. Es que también se espera de que ya chicos, eso es para todas las edades, se espera que el niño ya tenga ciertas habilidades. Entonces, un adolescente que no haga esas pequeñas preguntas, hay una, en este caso, presión social, ¿no? Que hay que trabajarlo. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, regresamos con un bloque más de llamadas al 212-5353 y la doctora nos va a dar los tips más importantes para ayudar a nuestros hijos como papás, ayudarlos a vencer la timidez. Ya volvemos. Ya volvemos con Laura Borlini. Tus mañanas del fin de semana inician con más alegría. María Jesús Rodríguez, la Miski, está en Capital. Escúchela todos los sábados y domingos desde las 6 de la mañana. Capital, tu opinión importa. Es hora de defender tus derechos y cumplir tus deberes. Según la ley. Conoce junto al doctor Roberto Miranda los temas legales que más te importan. Pensión de alimentos, deudas, despidos, divorcios y otras consultas que te preocupan. Soy el doctor Roberto Miranda y los invito a seguir La Ley es la Ley. Todos los domingos a las 9 de la mañana por Capital, porque la ley importa. Laura Borlini. Que todo irá bien. Tengo razones para entenderte. Muy bien, aquí estamos hablando de timidez. ¿Te acuerdas cuando eras chiquito?
todos nos acordamos de alguna situación que se te ponían los cachetes rojos y sudabas, o sea, te sentías morir, ¿no? Y de repente te acuerdas algunas de esas situaciones y dices, no era para tanto, pero claro, tu inexperiencia, eras un niño, éramos niños y no sabíamos cómo enfrentar esa situación, nos cohibíamos y en muchos casos nos sentíamos también hasta atacados, como que el resto se reía de nosotros. Y eso no es así, simplemente que esa cosa así de cerrados, de chupados, cuando eres niño, te hace maquinar, como decía la doctora, imaginarte cosas que no son. Charito, que nos llamaste en el bloque anterior, para cerrar el tema, estábamos hablando con la doctora que te recomienda para tu hija una terapia cognitivo-conductual, que le va a ayudar muchísimo. ¿Vamos con más llamadas, doctora? Ya, sí, adelante. Vamos, tenemos a Vanessa en la línea. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? Hola, Laura, buenas noches. ¿Cómo estás, Vanessa? ¿Qué tal? Bien, ¿tú? Bien, estoy muy interesada en este tema. Quería retomar de la primera pausa lo que son los niños en el apego para el nido. Ok, cuando les cuesta, los llevas al nido y no se quiere desprender. ¿Te pasa con tu hijito? Sí, estoy muy preocupada porque bueno, es casi un año que está como que una lucha que no se quiere quedar en el nido. Y quería saber por qué, porque siempre le conversábamos, papá, mamá, las profesoras, la psicóloga del nido, pero no logro entender por qué esta crisis justo en el momento que llega el nido. Está muy bien, salimos de la casa contentas, jugamos corriendo hasta el nido. Una vez que llega a la puerta del nido es como que... ¿Cuántos años tiene? Tiene 3 años. 3 años, es una niña, ¿me dices, o un niño? Una niña. Niña. Y escúchame, ¿y no has averiguado? Patología, fisiológico, vomita. A ver, adelante, doctora. Yo quisiera preguntarte si en este caso tiene, aparte de este miedo, los lloros, los berrinches, algún tipo de sintomatología. Por ejemplo, ¿quiere vomitar o le duele la cabeza? No. Sale de la casa tranquila. Salimos cantando, que yo, como queda cerca de nuestra casa, que jugamos a la chapada, así, de las más contentas. ¿Y tu hijita habla ya? Sí. ¿Habla? Sí. Ya, y cuando tú le preguntas, cuando ya estás tranquila en la casa, no en ese momento, porque están ya, que no, cuando lloran no es el momento, pero cuando estás en casa y le preguntas por qué, ¿qué te dice? Dice que quiere quedarse a jugar en la casa. No sabes si le ha pasado algo a alguna niñita o un niñito que le ha pegado, algún profesor, mala onda. El año pasado fue un año un poco de adaptación. Y el transcurso del año pasado fue mordida más de 10 veces. Entonces, este año yo pienso, no sé, eso quisiera consultarle a la doctora, porque de repente es la consecuencia del año pasado. La psicóloga del nido me dice no, porque esa edad de 1 a 2 años no se acuerdan de eso, no se pueden acordar, no lo enlazan, dice, ¿no? Ya. Pero una consulta, todavía, ¿cómo que fue mordida por los demás compañeros? ¿Esos compañeros todavía siguen en el aula? No, porque yo hablé con la administradora, le dije que no era posible tantas veces, pues no. Y este año han dividido los salones. Los niños más grandes han ido a otro grado, a otra. Pero año. igual en el recreo se encuentran, ¿no? Sí. No salen todos los mismos aulas. No salen a la misma hora. Sino que sí, no cambian. Porque a mí me pasaba con mi hijito, que en una época una niñita le pegaba, él es hombrecito, la niñita le pegaba y no sé qué, bueno, él venía, los cambiaron, no estaban en el mismo salón, pero en el recreo se encontraban, entonces él me contaba que se escondía. Entonces, por eso te digo si en el recreo se encuentra. Y pero una me dices que no. última pregunta, ¿cuánto tiempo puede quedarse llorando, haciendo el berrinche? Bueno, yo la dejo llorando prácticamente unos 10 minutos. Ya, ¿y la profesora qué dice? Que cuando yo me voy está unos 5 minutos y después se calma y juega, se adapta bien. Y se pone normal. Sí, bueno,
ya últimos estos 2 meses no ve la hora de terminar el año. Me dice, mamá, ya me falta poco para terminar, mamá, ya me falta poco para terminar. Tan chiquitita. Y dice. Y no hay espera forma, de hay terminar. algunos nidos que tienen cámaras, no hay forma de que tú puedas estar chequeándolo a través de una cámara un buen tiempo, ¿o no? Ah, sí, tienen cámara, el nido tiene cámara, sí. Ya. Ya, vamos a preguntarle a la doctora si sería una buena opción. Ya. ¿Cuál era el nombre? Me olvidé. Mi consulta, sí, Laura, sí. por favor, Sí. el tema era, uno que ustedes me daban la opción, ¿no? Regresarla a la casa o decir, sabes que me quedo firme y te Ya, quedas acá. perfecto, buena pregunta, Vanessa, gracias. Mira, por lo que es pequeñita, uno dice, sí, no recuerda, porque en realidad, de acuerdo al desarrollo evolutivo, dice, sí, los primeros recuerdos aparecen a partir de los 3 años. Pero esta pequeñita ha tenido varios episodios de mordeduras. Claro. Y eso es un aprendizaje clásico. Si yo le tengo algo, aparece en este caso los niños, las mordeduras, de por sí voy a tener miedo y voy a comenzar a evitar, porque es una cosa... Por el hecho de ver a niños, ya Ya. vas a pensar que te pueden morder. Ya ahora está generalizado, porque ya no solamente son los niños A, B y C, sino ya son los niños J, K, L, M, N. Exacto. Entonces se va generalizando. Entonces yo creo que ahí ya no sería una niña con timidez. Ahí hay un tema de ansiedad y probablemente clínica, porque ya estamos en el mes de octubre, ya es demasiado tiempo. Entonces, Hay un trauma. sí. Es una ansiedad, entonces hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que esta pequeña con el tiempo pueda desarrollar ansiedad o algún tipo de fobia. Entonces ahí yo le sugiero primero trabajar con el colegio para hacer una desensibilización sistemática. ¿Qué es esto? Hacer de que la niña pueda acercarse poco a poco, en este caso al aula, porque si yo, primero, uno dice sí, hay que dejarlo para no evitar, pero esta niña no es tímida. Yo tiene le digo una ansiedad. cosa, doctora. Hay que A ser ver, algo cercano. yo en este caso, lo hice en algún momento con mi segundo hijo. Si yo veo que hay una situación que le ha hecho daño y que todavía recién va a cumplir 3 años, yo, faltando tampoco, de repente le diría, bueno, ya terminaron las clases, hijita, y ya el año que viene, con lo que falta del año, más los 3 meses de vacaciones, ya con 6 meses, ya va a estar más madura. Exacto. Y me parece que va a poder enfrentar el año de otra mejor. forma, más segura, más tranquila. Sería una opción de repente, siendo tan chiquita, poder sacarla del nido y que vaya, llevarla al parque, no dejar que, o sea, no abandonar el tema de la socialización, pero en otras formas, llevarla a un parque, Exacto. llevarla a los juegos, o un que tema se encuentre con otros niños, estimulación de 3 años, o un tema de talleres sociales, porque probablemente, como ya es el mismo lugar, las mismas personas, porque tú le has preguntado, pero ¿se encuentra con estos niños en el recreo? Sí. Entonces Dice que no sí. se encuentra específicamente con los que la mordieron, pero igual, o sea, los ve, ¿no? Y se va generalizando. Entonces, yo le sugeriría, bueno, si es que está dentro de su capacidad, bueno, no, en ese caso, no obligarla a entrar. Pero sí, bueno, entonces, si no vamos a ir al colegio, vamos a tener que hacer otra actividad para que ella, en este caso, tenga otras experiencias positivas de cómo los demás niños pero sí de son repente positivos. esas actividades que sean con acompañamiento, o sea, En una porque primaria- en en una claro, primera en una instancia, primera sí. etapa por lo menos, porque en el nido tú la tienes que dejar, no hay forma que te puedas quedar ahí en el nido, entonces ya siente que de alguna manera que la estás abandonando en el terreno donde tiene miedo. Y además recuerda, ¿No? 2 años, habrá hecho bastante apego a la mamá y más esta experiencia negativa. Exactamente. De Sí. repente, si tú no trabajas, Vanessa, sería espectacular que puedas ir a otras actividades donde hay niños, pero tú acompañándola, Exacto. chequeándola, que ella sienta la seguridad de alguna manera que tú estás, pero soltándola un poquito con los niños, Ahí, ¿no? alejándola, acercándola, sí, porque es lo que ella Exactamente. necesita, es pequeñita todavía. Es muy entonces- pequeñita, tal vez Sí. entonces de repente sería una buena opción que la retire del nido y Por que ya esta vez. comience a los 4 años o 3 Porque años. ya faltan y pico. 2 meses nada más para que acabe, así que sí. Con el trauma que ha tenido, sí, de repente es una buena opción. No sé, ya tú puedes conversarlo también con otro especialista, otra psicóloga, ¿no? O con la misma doctora, poder sacar una cita, llevarla, que la vea, que converse con ella. Hay, obviamente, una terapia para niños es completamente diferente a una terapia para adultos. Se trabaja con Muñecos, con juegos,
juegos, con dibujos. Entonces, para ir terminando. A través de un dibujo te puedes dar cuenta a qué le tiene miedo, qué es lo que la está traumando. Y además, la observación por parte, a veces los niños te dicen poco, pero la observación de los cuidadores, de la profesora, de los mismos compañeros, ahí te dicen. Muy bien, doctora, en 30 segundos. Rápido. En 30 segundos la doctora nos va a dar algunos tips para ayudar a nuestros hijos a que venzan la timidez. Ya. Adelante. El primero es darle responsabilidades de acuerdo a su edad. Un niño que es tímido, hay una base de inseguridad, entonces es muy importante darle pequeñas tareas para que el niño se sienta seguro y exitoso y sea reforzado por ello. 2, ayudarlo a tomar pequeñas decisiones, ¿no? A ver, ¿qué quieres el día de hoy, hija? ¿Un jugo de naranja o limonada? Esas pequeñas decisiones van a hacer que el niño, mi mamá toma en cuenta lo que yo siento, entonces y que ellos pueden decidir, que ellos pueden. El tercer tip que diría es que va para los padres. Si yo también soy una madre un poco ansiosa, tímida, y yo digo, no, que mi hijo no se vaya porque hay tanto peligro, es verdad, pero es importante cambiar un poquito eso, darle un buen modelo de que, hola vecino, ¿cómo estás? Sonreírle, ser amable, para que el niño vaya aprendiendo esos modelos y además, en este caso, el padre le va a decir, mira, si yo lo puedo hacer, tú también lo puedes hacer. Vamos a practicar juntos, vamos a hacerlo con muñecos. De repente, no en una primera instancia con el señor de la tienda, ¿no? Pero si hacemos mediante el juego, a ver, que el hombre araña salude al Iron Man, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, el niño no va a tener tanto choque en comparación con la vida real. A través del juego, mucho a través del juego, podemos enseñarles a socializar y a vencer la timidez. Gracias, muchísimas gracias Laura. a la doctora Judith Bendezú, psicóloga infantil, 100% infantil. Sí, 100%. Sí, ¿a qué número la pueden llamar para una consulta? Mi número es el 956-330-228 y bueno, estoy aperturante para escuchar, en este caso, sus consultas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Puedes repetir el número un poquito más lento para las mamás que están con lapicero y papel? Apunten, 956-330-228. Gracias. Muy bien. Judith Bendezú, psicóloga infantil, estuvo con nosotros. Gracias, doctora.